Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 353. Comiendo hierba y arrebatando nidos. La razón por la que Will podría apuntar a los continentes central y occidental fue principalmente porque ese ejército llevaba armadura marrón. Una vez había visto un trozo de historia. Debido a la existencia de las venas del dragón, el ambiente entre humanos, Pokémon y la naturaleza en este continente occidental donde se encontraba el Reino del Valle era más armonioso. Entonces supuso que el ejército marrón era el Reino del Valle. Entonces el otro lado verde era sin duda el Reino de las Islas Bendecidas en el continente central. Debido a que el Reino de la Abundancia en el este estaba relativamente lejos del Reino del Valle, para atacar el Reino del Valle, tuvieron que pedir prestado un camino al Reino de las Islas Bendecidas. En cuanto a tomar la ruta marítima, en aquel entonces, el Reino de los Draconics tomó la ruta marítima apoyándose en la ruta marítima abierta por Will. El Reino del Valle tomó la ruta marítima apoyándose en un grupo de Pokémon voladores. Ni siquiera estos dos reinos, que dominaban una región cada uno, se atrevieron a tomar la ruta marítima precipitadamente. ¿Cómo podrían atreverse estos tres reinos de la región de Teselia? Así que el Reino de la Abundancia no podía en absoluto venir a atacar el Reino del Valle. A menos que el Reino de la Abundancia y el Reino de las Islas Bendecidas cooperaron y decidieron atacar juntos el Reino del Valle. Pero la situación actual definitivamente no era así. Después de todo, en el campo de batalla solo había ejércitos de dos países, no de un tercer país. Mientras descubriera qué lado estaba el país defensor, estaría en el continente donde se encontraba ese reino. La información conocida aún es muy escasa, en esta situación, no conviene acercarse precipitadamente. Will observó cómo la guerra se intensificaba abajo. La fuerza del ejército del Reino del Valle no era necesariamente mayor, pero su espíritu era más pleno. Continuando, sin duda el Reino del Valle ganaría. Esto es algo bueno. Porque la actitud del Reino del Valle hacia las bestias mágicas era al menos un poco mejor. Vamos primero. Tenga cuidado con los daños colaterales. Will le dio unas palmaditas a Druddigon debajo de él. El grandullón se levantó y corrió salvajemente sin decir palabra. Hacía mucho tiempo que quería irse. Si Will no hubiera dado la orden, ¿cómo podría quedarse aquí? Will sonrió al pensar en esto. Aunque este Druddigon era tímido como un ratón, al menos era obediente. Después de todo, había algún valor en entrenarlo. Por ahora, tráelo contigo. Continuó hacia adelante durante un tiempo desconocido. Esta vez Will no consideró su propia situación, sino la de Quintia. Según su observación de Quintia antes de la transmigración, la niña no parecía tener sentimientos extraños. Entonces tal vez solo Will transmigró. Si Quintia no hubiera transmigrado. Me pregunto si ella hizo lo que él dijo. En el momento desapareció. Invocó a Garchomp inmediatamente para volar lejos de la torre espiral del dragón. Sin embargo, incluso si no vuela, debería estar bien. Los dragones blancos y negros no son malos. Ver a Quintia después de despertar no le haría daño. Tal vez pudieron llegar a la cima de la torre Dragon Spiral, y los dos dragones pudieron despertar de su sueño, realmente porque Quintia se convirtió en la persona elegida por los dragones blanco y negro. Aunque no había precedentes de dos dragones ayudando a la misma persona en el pasado. Después de todo, el futuro de la verdad y los ideales es casi imposible de ver en la misma persona. Pero ¿qué pasaría si Quintia se convirtiera en esa excepción? Tal vez. Cuando regrese, Quintia tendrá dos generales capaces a su lado. Pensando en esto, Will volvió a negar con la cabeza. Esa situación es demasiado perfecta, podría decirse que es su ensoñación. Pero de todos modos, es seguro que la vida de Quintia no correrá peligro. Dado que ese es el caso, Will no necesita preocuparse demasiado por su situación. Mejor priorizar considerando sus propios problemas.
Trudigón seguía avanzando. Ya Tilde rugió suavemente. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? Will levantó las cejas, mostrando curiosidad en sus ojos. Trudigón es muy tímido. Probablemente ni siquiera se atreve a matar un insecto. ¿Qué come habitualmente para sobrevivir? Roar. Trudigón bajó la cabeza, dejando que Will aterrizara primero en el suelo. Luego corrió hacia el borde del camino, bajó la cabeza para mordisquear las hojas de los arbustos cercanos, miró a Will con orgullo después de mordisquear, aparentemente esperando un elogio. ¿Cómo creció tanto este niño? Will levantó la mano y se dio una palmada en la frente. Él pensó. Un Trudigón tan cobarde, si no come carne, al menos debería comer bayas o algo. Resulta que come arbustos al borde de la carretera y hierba silvestre. Tengo que decirlo. Este Trudigón no es bueno en otras habilidades, pero su vitalidad es bastante tenaz. Simplemente crecí comiendo estas cosas. Basta, sígueme. Will negó con la cabeza. Condujo a este Trudigón, todavía masticando algunos tallos de hierba en su boca, hacia el bosque. Al poco tiempo, Will encontró un árbol de bayas lepa. Ven aquí, te enseñaré cómo mejorar tu dieta. Roar. Trudigón se acercó a Will obedientemente, mirándolo fijamente. ¿Ves las frutas en el árbol? Will señaló hacia arriba. Trudigón miró hacia arriba y asintió. La codicia apareció en sus ojos y la baba estaba a punto de fluir. Usa cola de dragón en este árbol. Roar. Al escuchar las palabras de Will, Trudigón inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? ¿Ni siquiera conoces cola de dragón? Will abrió mucho los ojos. La cola de dragón debería ser una habilidad que se domine solo en el nivel 10. Lógicamente hablando, con el físico de este Trudigón, el nivel está definitivamente por encima del LV 10. Roar. Trudigón bajó la cabeza y sacudió la cabeza aparentemente en contemplación. 3 segundos después. Smack. Balanceó su cola hacia el tronco del árbol, produciendo un sonido nítido. Sin embargo, este árbol ni siquiera tembló. Trudigón no entendió, sintió que lo había hecho bien y le sonrió a Will. Will se rascó la cabeza. Sintió que tal vez tendría que enseñarle a este Trudigón desde cero. Olvídalo. Will suspiró, levantó la mano y disparó una onda de vacío hacia arriba. Susurro, susurro, innumerables bayas cayeron junto con las hojas. Roar. Roar. Golpeado por muchas bayas, Trudigón no se enojó, pero balanceó su cuerpo con entusiasmo en el lugar. Come rápido. Muévete después de comer, todavía estamos relativamente cerca del campo de batalla aquí. Roar. Después de comer lleno. Will llevó a Trudigón a continuar hacia adelante en una determinada dirección. Sintió que la dirección hacia donde debía avanzar debía ser hacia el sur. Porque a medida que avanzaban, la temperatura parecía estar aumentando gradualmente. Resultado. Sin saberlo, corrieron de regreso a la montaña rocosa del principio. ¿Por qué volvimos? ¿Corrimos en esta dirección? Will se rascó la cabeza confundido. Realmente no prestó atención a la dirección cuando corría. Roar. Trudigón meneó la cabeza. No sabía nada. Will no esperaba que respondiera. Llegó a este gran tipo a deambular por la montaña rocosa y luego descubrió que esta montaña rocosa parecía la más segura del área circundante, un excelente escondite. La montaña rocosa es relativamente empinada y desnuda, sin ningún recurso. Ya sea que se trate de iniciar una guerra o de una cacería diaria, nadie miraría en esa dirección. Incluso otros Pokémon que no sean de tipo tierra, roca y acero rara vez vienen aquí. Primero instalémonos aquí. Will encontró un lugar rodeado de pequeñas colinas por todos lados. Roar. Trudigón miró a su alrededor y no encontró ninguna cueva. Para su clan. Deben vivir en cuevas estrechas, durmiendo apretados unos contra otros para poder dormir en paz. Cava 1. Will señaló la pequeña colina que había frente a él, mirando a Trudigón a su lado. Roar. Trudigón meneó la cabeza, bajó la cabeza y mordió suavemente la cola de Will. ¿Y ahora qué? Will extendió la mano y acarició la gran cabeza de Trudigón. Trudigón usó un poco de fuerza, moviéndose hacia atrás al mismo tiempo, lo que significaba que Will lo siguiera. Entonces, Will siguió a este gran tipo a otra zona de la montaña rocosa.
Esta zona también era segura. Similar a lo que Will eligió hace un momento. Simplemente no sabía por qué Drudigon lo trajo aquí. 2 minutos después. Will lo sabía. Vio a Drudigon encontrar una pequeña cueva de solo 1,5 metros de altura y meter su gran cabeza adentro. Luego sacó un Excadrill. Trilbur. Trilbur, que dormía profundamente en su casa y fue arrastrado inexplicablemente a tomar el sol, estaba extremadamente enojado. Independientemente de lo grande que fuera Drudigon. Corrió y le dio 2 bofetadas a la gran cara de Drudigon. Roar. Drudigon recibió una bofetada que lo hizo llorar con un guau. Y corrió hacia Will con grandes pasos. Luego metió su cabeza debajo del trasero de Will. Al sentir sus pies fuera del suelo, Will no pudo evitar suspirar. Que Drudigon tome los nidos de otros Pokémon como su propia residencia es un hábito enterrado en los genes. Pero, ¿te atreves a arrebatarle el nido a otro sin fuerza? Will empujó a Drudigon sin decir palabra. Calculó que Drudigon quería que le ayudara a robar el nido. Mirando hacia el lado opuesto. En ese momento, Trilbur también se recuperó de haberse levantado con el pie izquierdo de la cama. Al ver el gran tamaño de Drudigon, también se sobresaltó. Pero al ver la mirada cobarde de Drudigon, inmediatamente se puso duro. Trilbur. Trilbur agitó sus patas hacia Will y Drudigon. Diciéndoles que se pierdan. Parece que Trilbur todavía se sentía un poco culpable por dentro, no se atrevía a lanzarse en el 1 contra 2 y solo se atrevía a hablar con dureza. Will extendió la mano y se pellizcó la barbilla para reflexionar. No estoy considerando si arrebatarle el nido a Trilbur. El nido de Trilbur parecía muy pequeño. Después de todo, su propio tamaño era de solo 0,6 metros. ¿Vivir allí sería estar abarrotado de gente? Y ni hablar de un Drudigon de 2,5 metros. No quería que Drudigon fuera destruido. Will se preguntaba si debía dejar que Trilbur les ayudara a cavar una cueva. Dejar que Drudigon cavara una cueva fue realmente difícil para él. Will no quería hacerlo él mismo. Por coincidencia. Trilbur es un pequeño experto en cavar cuevas. Pueden girar sus cuerpos a gran velocidad, avanzando en el suelo a gran velocidad, la velocidad puede incluso alcanzar los 50 km por hora. Si dejas que Trilbur cave una cueva, en pocos minutos podrán vivir en un gran nido. Trilbur, lo siento, este idiota te interrumpió la siesta. Pero, ¿puedo pedirte que nos ayudes a cavar una cueva? Te traeremos mucha fruta, suficiente para que comas al menos 3 días. Will extendió 3 dedos. Trilbur. Los ojos de Trilbur se iluminaron. Diferentes Pokémon tienen diferentes ventajas. El clan Trilbur es un jugador de primer nivel en el mundo Pokémon en términos de excavación de viviendas, pero muy pobre en la recolección de alimentos. Entonces Will dijo que le traería comida. Naturalmente estaba muy conmovido. Considerado ligeramente. Trilbur asintió y estuvo de acuerdo. Capítulo 354. Predicción de peligro. El nido de Will y Drudigon estaba en el lugar que Will encontró primero. Principalmente porque Trilbur no quería que vivieran demasiado cerca. Will podría entenderlo. Después de todo, esta es la era de las bestias mágicas. La relación entre Pokémon sigue siendo muy pura, ya sea luchando por comida o por territorio. En resumen, encontrarse 9 de cada 10 veces significa guerra. Will y Drudigon no rompieron su promesa. Le traje a Trilbur suficientes bayas para comer durante 3 días. Comiendo con moderación, 5 días no serían un problema. Justo lo correcto. Will también aprovechó este tiempo para probar el poder de combate y la inteligencia de Drudigon. La inteligencia de Drudigon en realidad no es baja. Varios comportamientos anteriores muestran que Drudigon es bastante inteligente. Ya sea seguir descaradamente a Will, o arrastrarlo para arrebatarle la cueva a Trilbur, fueron movimientos bastante inteligentes. La razón por la que parece tonto y hace varios actos estúpidos es principalmente por falta de sentido común. No ha visto a sus padres desde que nació. Nadie le enseñó a sobrevivir en este mundo. Si no hubiera conocido a Will, en esta era de bestias mágicas, Drudigon básicamente no podría vivir mucho tiempo. No. Si tiene la suerte de ser capturado por el Reino del Valle, tal vez podría vivir un poco más. En cuanto al poder de combate de Drudigon, es realmente bajo. Después de las pruebas de Will,
Este niño solo tiene nivel 6. Es decir, recién salido de la infancia no hace mucho, tal vez solo llegó a este mundo por medio mes. Esta es también la razón por la que Rudigon no tiene sentido común. Esta mañana, Will sintió parálisis del sueño. Todo el cuerpo incapaz de moverse. Abrió los ojos sudando profusamente, mirando a Rudigon presionando su cabeza sobre su estómago, una marca apareció en su frente. Este tipo. En realidad lo traté como si fuera una almohada. Idiota, levántate. Will extendió la mano con 3 golpes de cuchillo. Smack, smack, smack. Rudigon se puso de pie sujetándose la cabeza. Will lo miró fijamente con las manos en las caderas. Al ver la expresión de Will, Rudigon mostró una sonrisa halagadora, frotando su cabeza contra la de Will. Muy bien. Igual que siempre hoy. Will agitó la mano. No culpó mucho a Rudigon. Porque la cueva que Rilbur construyó para ellos era demasiado grande, 4 metros de alto y 5 metros de profundidad. Una cueva tan amplia no le daba a Rudigon ninguna sensación de seguridad. Deben envolver al menos 2/3 de su cuerpo para sentirse cómodos. Entonces, el inquieto Rudigon apretaba inconscientemente a Will mientras dormía. Solo apretándolo junto a Will podía sentirse a gusto. Al escuchar las palabras de Will, Rudigon bajó la cabeza lentamente. Will se dio la vuelta y se sentó sobre su cuello. Luego se dirigieron al exterior. Habían pasado 3 días desde que llegamos a esta era. En estos 3 días, Will arrastró a Rudigon para que deambulara todos los días. Principalmente inspeccionando el terreno y, por cierto, entrenando con Rudigon. Will no subió de nivel. Bajo la coerción y el mando de Will, Rudigon ascendió del nivel 6 al nivel 10. Esta velocidad puede considerarse muy lenta. Después de todo, con el potencial púrpura del clan de Rudigon, mecánica de juego implícita / término de los fanáticos para alto potencial, debería poder ascender del nivel 6 al nivel 10 en un día, incluso subir más niveles es normal. Pero no hay elección. Rudigon es realmente demasiado tímido. Los grandes no se atreven a pelear. Los de alto nivel no se atreven a luchar. Muchos no se atreven a luchar. Intimida solo a algunos Pokémon que parezcan pequeños, de bajo nivel y que actúen solos. Este es Rudigon. Un Pokémon que intimida a los débiles y teme a los fuertes, viviendo una vida cobarde. Pero tengo que decirlo. Este hábito es realmente adecuado para la supervivencia en el entorno salvaje. Y Will también tuvo una gran cosecha aquí. Descubrió un pueblo humano. Y según la observación del terreno, confirmó la futura ubicación y el nombre a esa ciudad humana. Ciudad Icirrus. Era la ciudad de la que Will y Quintia salieron antes de la transmigración. Luego también confirmó su ubicación y la de Rudigon. La montaña rocosa llamada Twist Mountain en el futuro. Confirmado. Están en el territorio del Reino del Valle. Esto no pudo evitar hacer feliz a Will. En el territorio de la ciudad natal del Valle, ciudad natal de la Tierra, la relación entre los humanos y las bestias mágicas todavía es relativamente armoniosa. Mientras las bestias mágicas no ataquen a los humanos no cazarán bestias mágicas. Como máximo, derrota a las bestias mágicas y llévalas de vuelta para intentar domesticarlas, lo cual es capturar en la era de las bestias mágicas. Lo más importante. Está muy cerca de la Torre Espiral del Dragón. Antes, pisó la cima de la Torre Espiral del Dragón, las ruinas grises, transmigrando así al presente hace 1000 años. Es posible. Si quiere regresar 1000 años después, necesita pisar nuevamente las ruinas grises de la Torre Espiral del Dragón. No es imposible. Hay que intentarlo de todos modos. Pero como ir es un problema. Will se acercó sigilosamente a la Torre Espiral del Dragón para echar un vistazo antes. La Torre Espiral del Dragón de esta era no es la torre rota que se yergue solitaria en el lago 1000 años después. Esa es la Tierra Santa del Reino del Valle. Una tierra sagrada utilizada para sacrificar al dragón divino que unificó el continente occidental con el primer rey. Solo la familia real del Reino del Valle puede entrar. La Torre Dragón Spiral está fuertemente custodiada. El número de humanos y Pokémon que la custodian asciende a miles. Incluso si Will tiene la corona del mar, es difícil entrar en la Torre Espiral del Dragón.
Además, no está seguro de si hay otras fuerzas defensivas dentro de la torre. Aún más inseguro si podrá pasar la prueba del laberinto solo para llegar a las ruinas grises. Suspiro, tal vez sepa por qué me convertí en el maestro del Reino del Valle. Will se frotó la cabeza con algo de dolor de cabeza. Tengo que decirlo. La forma más segura de entrar a la torre es unirse al Reino del Valle, ganarse la confianza y el respeto del rey y entrar a la torre Dragon Spiral de manera justificada. Este camino es problemático, consume mucho tiempo y esfuerzo mental. La historia registrada de él convirtiéndose en el maestro del Reino del Valle debería ser por ingresar a la torre Dragon Spiral, ¿verdad? Pero ahora apareció esta idea de Will. Tiene previsto observar más durante un tiempo. Si hay elección. Él todavía no quiere unirse al Reino del Valle y verse involucrado en esa futura guerra civil. Roar. Está bien, gran tonto, tienes que trabajar duro para hacerte más fuerte, crecer lo más pronto posible en la medida que puedas ayudarme. Will meneó la cabeza y extendió la mano para acariciar la gran cabeza de Drudigon. Gran tonto. Este es el nombre que le dio Will. Drudigon estaba extremadamente feliz cuando escuchó este nombre por primera vez, corriendo por la montaña rocosa aullando, atrayendo incluso la protesta de su vecino Drilbur. Respecto a cómo entrar a la casi hermética torre espiral del dragón, Will no tiene ni idea por el momento. Actualmente, lo principal sigue siendo investigar el terreno circundante y encontrar la capital real del Reino del Valle, Eindoa Town. Dentro de 1000 años. El terreno ha cambiado demasiado. Por ejemplo, el continente occidental de la región de Teselia, 1000 años después, está básicamente cubierto de bosques por todas partes. Pero el actual continente de Teselia es mitad bosque y mitad pradera, con muchas montañas altas y humedales. En proceso de avance. Las orejas de Will se movieron de repente. Drudigon también se detuvo abruptamente. ¿Por qué te detuviste? Roar, Drudigon dijo que sentía peligro más adelante. Date la vuelta, regresa, a toda velocidad. Roar. Drudigon no dijo ni una palabra, se dio la vuelta y echó a correr salvajemente. En realidad. Aunque el clan de Drudigon no tiene talento para la velocidad, Drudigon, que ha estado corriendo desde la infancia, realmente no es lento. Lo más importante es su gran resistencia. Con un peso de más de media tonelada, correr una docena de kilómetros de una sola vez no es ningún problema. Will se pellizcó la barbilla y miró a Big Siri que estaba abajo. Descubrió que Big Siri parecía tener una extraña intuición, es decir, la percepción del peligro. Acababa de oír el sonido de la colisión de hierro que venía del frente. No es de sorprender que el Reino del Valle y el Reino de las Islas Bendecidas comenzaran a luchar nuevamente. Sin embargo, cuando Will escuchó el sonido, Drudigon percibió el peligro al mismo tiempo. Si esta habilidad pudiera continuar, sería un desafío al cielo. No se puede comparar con habilidades especiales como el poder del aura y el poder psíquico. Pero esta capacidad de predicción de peligros también es extremadamente buena. Ahora Will empieza a creer. Este Drudigon es el de 1000 años después. Corrieron de regreso a la montaña rocosa a toda velocidad. Vuelve primero al nido. Yo iré a ver la situación. Dejaré que Drudigon se esconda primero. Y quería ver la situación de la batalla. Al traer a Drudigon, el objetivo es demasiado grande y desfavorable para que él lo observe en secreto. Además, ir solo es muy cómodo a la hora de escapar. Utilizando la Sea Crown puedes ir y venir libremente. No sé si decir que Drudigon es obediente o cobarde. De todos modos, Will le dijo que se escondiera, y realmente se escondió muerto en el nido, sin siquiera mostrar la punta de su cola. Roar. Espera a que regrese. Will se giró y se fue después de hablar. Él tanteó hacia la dirección de la batalla en ese momento. Cuando llegó, la guerra había terminado. El ganador siguió siendo el Reino del Valle. Sin embargo, el Reino del Valle también tuvo muchas pérdidas. Will permaneció lejos, al borde del campo de batalla, mirando fijamente. Lo primero que hicieron aquellos soldados del Reino del Valle después de la batalla no fue recoger los cadáveres de los compañeros o saquear los cadáveres del ejército enemigo, sino aplicar una especie de barro verde a sus compañeros bestias mágicas. Presumiblemente algún tipo de hierba para curar heridas externas.
Aquellos Pokémon permanecieron en su lugar obedientemente, sin miedo ni resistencia. Milímetros, la relación entre los humanos y las bestias mágicas en el Reino del Valle se ha desarrollado bastante antes de lo previsto. Will se quedó a lo lejos mirando, sabiendo más sobre la gente del Reino del Valle. Parece que sin mi intervención, el primer país del mundo Pokémon que permite que humanos y bestias mágicas vivan en armonía es el Reino del Valle. Justo entonces, Will descubrió que alguien en el ejército del Reino del Valle se fijó en él. Él no se dio la vuelta y salió corriendo inmediatamente. Se quedó mirando a la otra parte en silencio durante unos segundos. Solo entonces se fue lentamente. En el ejército del Reino del Valle. ¿Qué bestia mágica era esa de ahora? El líder frunció el ceño, miró a Will que se marchaba y le preguntó al ayudante que estaba a su lado. No lo sé. Nunca lo he visto en el libro ilustrado del palacio. ¿Quizás alguna bestia mágica legendaria? ¿Se parece a uno? Esa apariencia es más bien la de una mascota de las damas nobles y princesas de la ciudad. No parece tener ningún poder de combate. El líder puso los ojos en blanco. Esa bestia mágica de ahora no parecía poderosa a simple vista, de lo contrario habría llevado a la gente a perseguirla hace mucho tiempo. ¿Será mejor informar a su majestad el rey? Al fin y al cabo, es una bestia mágica nunca antes vista. Su majestad está muy interesado en ellas. Milímetros, ¿recuerdas la aparición? Dibújala y envíasela a su majestad. Capítulo 355. El sabio en el bosque. Ciudad de Eindoak. Un pueblo situado en una vasta llanura valle. Sin embargo, en la obra original, para detener el motín de las venas del dragón, el rey controló la espada del valle para trasladarla desde la llanura del valle a una alta montaña. Y la ciudad de Eindoak se movió en consecuencia. Entonces, en el anime, se puede ver que Eindoak Town es una ciudad especial ubicada en una montaña alta. Pero ahora, Eindoak sigue siendo un reino próspero que se desarrolla en la llanura. Este es el centro de poder del Reino del Valle, el hogar ancestral del pueblo del Valle y la ubicación de la espada del Valle. Y la tierra bajo los pies de Eindoak es la ciudad natal del Valle, la ciudad natal de la tierra. Dressa, rey del Valle, posiblemente inspirado en el personaje del rey de la película o en el original, el actual rey del Reino del Valle, tiene más de 40 años y una vez tuvo una esposa. Hace 8 años, la reina murió de distocia. Dressa estuvo postrada en cama durante un mes, durmiendo 10 días de cada 30. Afortunadamente en la desgracia, los 2 niños en el vientre de la reina se salvaron. Y estos 2 niños fueron la razón por la que Dressa sobrevivió en aquel entonces. Si no fuera por estos 2 niños, puede que Dressa no se hubiera marchado hace 8 años, tal vez se hubiera ido con la reina entonces. Pero incluso si sobrevivía, el cuerpo de Dressa conservaba algunas dolencias ocultas. Siempre que se sentía emocionalmente agitado o alterado, sentía un fuerte dolor en el pecho, lo que lo hacía sentir muy mal. Los médicos del Reino del Valle no tenían ni idea de esto. Dressa no los culpó. Si hubieran tenido idea de esto, su reina no habría muerto de distocia en aquel entonces. Las habilidades médicas del Reino del Valle no son buenas. Esto es algo conocido por todos en todo el país. No puedo decirlo exactamente. Después de todo, en la era de las bestias mágicas hace 1000 años, ¿qué tan buenas podían ser las habilidades médicas humanas? No solo en el Reino del Valle, sino también en el Reino de las Islas Bendecidas y el Reino de la Abundancia, las habilidades médicas no eran mucho mejores. Por alguna razón, el campo de la medicina en el Reino del Valle era realmente difícil de desarrollar. En resumen, Dressa no enfureció a las parteras ni a los médicos de la época por la muerte de la reina. Pero ya no tenía expectativas ni confianza en ellos y los dejó volver a casa a trabajar en el campo. En el corazón del pueblo del Valle, Dressa es un monarca perfecto, solo superado por el primer rey. Es benévolo por dentro, cruel por fuera, claro en recompensas y castigos, mesurado en política, capaz de liderar tropas para cargar en el campo de batalla y también de elaborar estrategias en palacio. Hasta el momento, no se ha descubierto ningún material oscuro. Incluso si Dressa mató a alguien en la calle. Otros considerarían primero si esa persona era un espía de otros reinos, en lugar de temerle o protegerse de él. Hasta ahora. Ya sea una guerra de invasión o una guerra defensiva, el Reino del Valle nunca ha sido derrotado, solo un empate. Ese empate
Hace 10 años, Tresa dirigió personalmente sus tropas al interior del Reino de las Islas Bendecidas. No esperaba que el Reino de las Islas Bendecidas y el Reino de la Abundancia unieran fuerzas en secreto en ese momento. El Reino de las Islas Bendecidas actuó como cebo por delante, y el Reino de la Abundancia les tendió una emboscada por detrás. Esta era una conspiración dirigida específicamente contra el Reino del Valle. Pero aún así, Tresa aún escapó con un tercio de sus hombres y se dio la vuelta para matar al hermano menor del rey de las Islas Bendecidas que seguía persiguiéndolos, es decir, el príncipe del Reino de las Islas Bendecidas. Aunque el Reino del Valle sufrió grandes pérdidas. Pero el plan fracasó, y el Reino de las Islas Bendecidas que actuó como cebo también sufrió graves daños. Además, el Reino de las Islas Bendecidas ya no confiaba en el Reino de la Abundancia y nunca volvió a cooperar desde entonces. Por eso se habló de empate. Solo que Tresa sufría de enfermedades ocultas. Ya no tenía energía para dirigir personalmente las tropas para invadir el territorio del Reino de las Islas Bendecidas. Y ni hablar de la invasión. El solo hecho de ordenar la defensa a menudo le hacía doler levemente el pecho. Este día. Espada del Valle, también castillo y palacio real del Reino del Valle. Tresa miró el informe de batalla que tenía en la mano en el estudio, frunciendo el ceño fuertemente mientras su pecho comenzaba a dolerle nuevamente. Levantó la mano para presionar su corazón, pero no tuvo efecto. Tomé una respiración profunda. Tresa dejó el informe de batalla en su mano y se reclinó en la silla para vaciar su mente. Esta es también una de las razones del lento desarrollo del Reino del Valle en los últimos años. Siempre que le duele el corazón, Tresa tiene que parar y descansar. Al menos la mitad del día se pasa vaciando la mente. Justo entonces. Se escuchó un golpe en la puerta. Toc, toc. Su Majestad. Ingresar. Tresa se reclinó en el asiento y cerró los ojos para descansar. Su Majestad, recientemente ha aparecido un rumor en la ciudad y en el ejército. Tresa frunció el ceño, abrió los ojos y miró al ministro que estaba frente a él. Pequeños trucos del Reino de las Islas Bendecidas. Esta vez no debería tener nada que ver con el Reino de las Islas Benditas. El ministro de cabecera hizo una reverencia y, tras recibir la señal de Tresa con la mirada, continuó hablando. El rumor dice que hay un sabio misterioso y benévolo en el bosque del sur. Siempre que personas o bestias mágicas heridas o inconscientes aparezcan allí, recibirán la ayuda del sabio. La mirada de Tresa estaba tranquila, mirando al ministro que estaba frente a él. Esta persona ha estado con él durante más de 10 años, conoce su temperamento y no querría ni se atrevería a utilizar un rumor esquivo para entretenerlo. Él creía que la otra parte que había venido específicamente a decir este rumor aparentemente ordinario debería tener otras ideas o perspectivas. Mi señor, una vez envié específicamente a alguien disfrazado de persona herida para que entrara allí, preparándose para investigar, pero no obtuve nada. Sin embargo, según los cazadores y los soldados discapacitados de la ciudad, de hecho debería haber un sabio en ese bosque. ¿Tanta gente y ni una sola ha visto al sabio? Sí. Lo entendí uno por uno. Todos tienen algo en común. Entrar solo al bosque, desmayarse en el bosque debido a una herida, perder el conocimiento. Originalmente preparado para la muerte, pero inexplicablemente resucitó. El ministro cercano asintió con seriedad, sacó una pequeña botella de atrás mientras hablaba aquí, según mi criterio, ese sabio no querría que otros lo vieran. Quizás solo yendo solo y desmayándose es posible ser curado por él. Había un poco de barro verde en la botella. Parecía musgo. ¿Hierbas? Tresa lo tomó y lo abrió para olerlo. Sí. Esto se obtuvo de los heridos que el sabio salvó. Ni siquiera los mejores médicos de nuestro Reino del Valle pueden preparar lodo medicinal con tan buenos efectos. El ministro asintió solemnemente, señalando la pequeña botella en la mano de Tresa. Tresa se quedó aturdida por un momento al oír esto. Así que eso es todo. ¿Este cercano ministro está apuntando a este barro medicinal? Oh. Este misterioso sabio debe poseer habilidades médicas muy avanzadas y un profundo conocimiento farmacológico. Quizás exista una cura para su enfermedad, Su Majestad. Los ojos del ministro cercano ardían al hablar aquí. Creía que Su Majestad había comprendido su intención.
Tresa hizo girar la pequeña botella en su mano, frunciendo los labios en un gesto de profunda reflexión. Majestad. Aunque no sea por el reino del valle, ni por los dos jóvenes príncipes, solo por usted mismo, debería cuidar más su salud física. Al ver que Tresa dudaba, el ministro más cercano volvió a hablar en voz baja para recordárselo. Hermoso nombre. Para ti. Pero en realidad, la historia se centra en el reino del valle y dos jóvenes príncipes. Una vez que este talento sea reclutado en el reino del valle, entonces las habilidades médicas del reino del valle pueden hacer grandes progresos. Los dos príncipes tampoco tendrán que preocuparse por problemas de salud en el futuro. Tresa ciertamente lo consideró. ¿Qué opinas? Tresa miró a la persona que tenía delante. Él sabía claramente los pequeños pensamientos de la otra parte y no estaba enojado. Tener un subordinado que hace todo lo posible para ofrecer estrategias para el futuro del reino es su bendición. Por favor, envía a alguien a cortarme un brazo. Envíame solo a ese bosque. Déjame el resto a mí. El ministro de Relaciones Exteriores ahuecó las manos y mantuvo la mirada firme. ¿Has pensado en las consecuencias? Naturalmente. La peor consecuencia no es nada más que perder un brazo. No soy un guerrero valiente. Solo mi cerebro y mi lengua despreocupada tienen un uso trivial, difícil de presentar en salones elegantes. Perder un brazo no me hace daño. Poder atraer a un sabio para el reino es un mérito milenario. El ministro de Relaciones Exteriores fingió calma y dijo una frase. Pero si es posible. ¿Quién quiere perder su brazo? Sin mencionar cómo será la vida en el futuro después de perder un brazo, solo el dolor en ese momento no es algo que la gente común pueda soportar. Tresa miró a la persona que tenía delante y meneó la cabeza suavemente. Él agitó su mano. Hacerle una señal a esta persona para que se vaya. Entonces este subordinado se retirará primero. Por favor, considérelo nuevamente, Su Majestad. El ministro hizo una pausa, ahuecó las manos y se retiró hasta que salió de la habitación y cerró la puerta. Dentro del estudio. Tresa suspiró, levantando la mano para presionar nuevamente su pecho. Acabo de escuchar lo que dijo el ministro cercano. Después de pensar en los pros y contras, su corazón inevitablemente se agitó, lo que le provocó dolor en el pecho. El sabio en el bosque. Tresa miró de reojo el informe de batalla, luego se levantó y salió por la puerta. Media hora después. Un hombre de mediana edad que vestía ropas de tela viejas y llevaba un arco largo en su espalda salió de la Espada del Valle. Era exactamente el rey del valle vestido como un pobre cazador, Tresa. En ese momento, el rostro de Tresa estaba cubierto de mucho barro y polvo. Nadie podía reconocerlo como el rey del valle, solo pensaban que era una familia pobre que vivía de la caza en las afueras del reino. Dejó una carta en el escritorio del estudio. No sea que el ministro cercano lo descubra desaparecido y entré en pánico. Preparado todo, Tresa se dirigió hacia el bosque del sur mencionado por el ministro de Relaciones Exteriores. A lo largo del camino, Tresa avanzó con mucha cautela. No hay que tener cuidado con la gente del reino de las Islas Bendecidas que aparece aquí, sino tener cuidado con esas bestias mágicas. Los humanos que ven bestias mágicas probablemente no iniciarán un ataque. Pero las bestias mágicas que ven a los humanos son diferentes. Muchas bestias mágicas salvajes tratan a los humanos como alimento. La Tresa del pasado no tenía miedo en absoluto de encontrarse con bestias mágicas en el exterior. Tresa antes de padecer la enfermedad oculta era realmente valiente. Solo, sacudir con fuerza una enorme bestia mágica de roca no fue un problema. Los habitantes del valle son todos guerreros valientes y hábiles, y la familia real del valle aún más. En ese momento, muchas bestias mágicas del reino fueron capturadas por él personalmente. Esas bestias mágicas también le eran extremadamente respetuosas. Pero desde que enfermó, dejó de entrenar. Han pasado ya 10 años y la aptitud física ya es cosa del pasado. Pero aún así, al encontrarse con bestias mágicas, no sentirá miedo. Incluso si no puede vencerlas, huir no es un problema. Además, el gobernante de un país no puede prescindir de algunos elementos especiales de defensa personal. Capítulo 356. La piedra de hielo del dragón divino. Ese día, Will siguió llevando a Drudigon a explorar. Respecto a cómo regresar al futuro, se podría decir que estaba completamente confundido.
Tenía muchas ideas, pero era muy difícil implementarlas. Incluso si se lograban, no necesariamente permitirían viajar en el tiempo. En su desconcierto, Will tuvo que encontrar algo que hacer primero. Por ejemplo, llevar a Grudigon a subir de nivel, cambiando su carácter cobarde. Luego deambula por el bosque, salvando a aquellos humanos o Pokémon al borde de la muerte por diversas razones. Hoy el sol estuvo realmente bueno. Habiendo estado en este mundo durante una semana, Will podía sentir claramente que la temperatura aumentaba cada día. Presumiblemente no tardaría mucho en llegar el verano. O tal vez. En realidad, el verano ya había llegado. Roatil de Grudigon estaba muy feliz hoy. Él mismo no sabía el motivo. Caminando tambaleándose, con una postura de repudiar 6 relaciones, extremadamente arrogante / despreocupado, sacudiendo a Will sentado sobre su cabeza hasta que le dio dolor de cabeza. Gran tonto, camina apropiadamente. Roatil de Grudigon miró hacia arriba y respondió, caminando honestamente por el bosque. Nunca se movieron en la montaña rocosa. En primer lugar, no queríamos dejar demasiados rastros que impidieran que los humanos descubrieran la cueva. En segundo lugar, había más Pokémon en el bosque, capaces de encontrar oponentes más adecuados para Vixily. Pasaron varios días. El nivel de Grudigon no aumentó mucho. Acabo de alcanzar el nivel 14. De 10 batallas, en 8 tuvieron que huir, y las 2 restantes fueron oponentes que, asustados por su tamaño, no se atrevieron a resistir y fueron derrotados pasivamente. No es que este niño fuera débil, en estadísticas. Simplemente no se atrevió a pelear y actuó tímidamente. Tump. Tump. De repente, se oyó un estallido de pasos apresurados no muy lejos. Roar. Grudigon se sobresaltó y se retiró rápidamente. Will no lo detuvo. De pie sobre la cabeza de Grudigon, mirando hacia la dirección del sonido, vio a un cazador agarrando su brazo mientras corría salvajemente, seguido por 2 Benipede. Uno de ellos tenía 2 flechas clavadas en la espalda, en mal estado. Ve, tus oponentes hoy son esos 2 Benipede. No habrá comida si no puedes vencerlos. Will frunció el ceño al ver a Benipede. Ese cazador agarrándose el brazo. Es posible que Benipede lo haya mordido. Aunque Benipede es solo un Pokémon de primera etapa, el veneno en sus cuerpos no es menor que el de Tentacol, solo que con efectos diferentes. El veneno de Tentacol causa un dolor intenso, mientras que el de Benipede causa parálisis. Ninguno es fatal, inmediatamente. Pero puede hacer que el poder de combate de la persona envenenada se reduzca en gran medida o incluso pierda el poder de combate directamente. En ese momento, Tentacol y Benipede se convierten en los más fatales. Si ese cazador realmente fuera mordido, en menos de 2 minutos, todo su cuerpo quedaría paralizado y flácido en el suelo, incapaz de moverse. Después, Benipede debería comerse a esa persona. Pensando en esto, Will acarició la gran cabeza de Grudigon, instándolo a acercarse. Grudigon se levantó de mala gana y se acercó hacia allí. Si no fuera por la comida, él no iría. Esos 2 bichos eran tan grandes que la picadura debe doler mucho. Cuando Will y Grudigon se acercaron un poco, aquel cazador pareció no poder sostenerse y cayó hacia adelante. Sin embargo, lo que sorprendió a Will fue que esos 2 Benipede parecieron ser estimulados de repente por algo. Sacudiendo las antenas de sus cabezas, se dieron la vuelta y huyeron rápidamente. ¿Cuál es la situación? Will le dio una palmadita de Grudigon en la gran cabeza, indicándole que siguiera adelante. Quería ir a ver qué había pasado y eso era lo que hacía que esos 2 Benipede tuvieran tanto miedo. Sin embargo, esta vez Grudigon se negó a seguir adelante durante mucho tiempo. Gran tonto. Roar. Grudigon extendió sus manos para cubrirse la nariz. Dijo que olía un olor terrible y que quería irse de allí. Si no fuera porque Will le daría cierta sensación de seguridad en su cabeza. Grudigon habría corrido salvajemente hace mucho tiempo. ¿Cómo describir ese olor? Le hacía sentir un frío glacial desde la cabeza a los pies, hasta le temblaba el alma. ¿Aroma? Will olfateó. Es cierto que es un olor leve, pero no debería ser peligroso. ¿Por qué Grudigon sentía tanto miedo por dentro? Will liberó a Aura para que pudiera sentir. Esta vez encontró algo mal. La clave no era el olor.
Más precisamente, lo que hizo que Druddigon y Benípede sintieran miedo no fue el olor, sino el dueño que emitía ese olor, liberando un aura de adentro hacia afuera. Un aura escalofriantemente fría. Solo que debido a que Will tenía el ala plateada, o alguna pluma divina / protección similar mencionada antes, en su cuerpo, ignoró esa aura de frío extremo al principio. Escóndete lejos, yo mismo iré. Will saltó desde Druddigon. Luego se dirigió hacia ese cazador solo. En ese momento no había ningún ser vivo alrededor. Originalmente había. Ahora todos huyeron. La fuente a esa aura era el cazador desmayado. Will no vio nada inusual en esta persona. Entonces sospeché que esa persona tenía algún objeto extraño que se acerca. Will vio a esa persona tendida en el suelo, sin poder verla, entonces asintió aliviado. Sabía que esta persona no se había desmayado. El veneno de Benípede solo podía paralizar todo el cuerpo, incapaz de hacer que una persona se desmayara. Espere un tiempo hasta que el efecto del veneno desaparezca y esta persona podrá moverse libremente. Sin embargo, Will miró el brazo de esta persona. Un pequeño trozo de carne del brazo había sido mordido y la sangre fluía continuamente. No podía decir si esta persona perdería primero el efecto del veneno o moriría primero por una pérdida excesiva de sangre. Considérate afortunado. Will se puso en cuclillas. Extendió una mano para cubrir su brazo, usando el poder del aura para ayudar a detener el sangrado y acelerar la curación de la herida. Viendo cómo la herida empieza a sanar poco a poco, Will comenzó a observar a este cazador, buscando la cosa que emitía esa aura escalofriante. Pronto identificó el objetivo, una piedra de hielo firmemente sostenida en la mano del cazador. Esta piedra de hielo parecía estar sellada en el collar en el pecho del cazador al principio, por lo que no emitió un aura terrible para ahuyentar a Benípede al principio. Presumiblemente, este cazador también sabía que esta cosa podía ahuyentar a los Pokémon salvajes. Solo entonces destruyó el collar en el momento crítico, apretando la piedra de hielo. ¿Hielo que nunca se derrite? Un destello de inspiración apareció en la mente de Will al ver esa piedra de hielo. Pensó en la placa de Caranbano obtenida de Regice en ese entonces, cristalina como esta piedra de hielo, muy hermosa. Pero recordó que el hielo inmortal no debería emitir un aura tan terrible. Según la impresión de Will, el único en toda la región de Teselia relacionado con esta piedra de hielo debería ser Kyurem. ¿Kyurem nació? No, Kyurem siempre existió. Will pensó en secreto en su corazón. La leyenda dice que Kyurem es el caparazón que quedó después de que Reshiram y Zekrom se separaron. Esta afirmación equivale a decir que Kyurem nació después de que los dragones negro y blanco se separaron. Antes de esto, solo existían los dragones negro y blanco. Esta afirmación no es del todo correcta. Entre los tres dragones, Kyurem ocupa una posición dominante absoluta, teniendo conciencia propia. Posee un poder que supera a los dragones blancos y negros, y la autoridad dominante para absorber por la fuerza a los dragones blancos y negros en el cuerpo. Incluso si absorbe un determinado dragón, se transforma en una determinada forma. Kyurem todavía domina con su propia conciencia, solo influenciado ligeramente por Zekrom y Reshiram. A juzgar por estas situaciones, es absolutamente imposible que Kyurem nazca más tarde que los dragones blanco y negro. Incluso puedo adivinar que Kyurem existió primero, y luego la conciencia y el poder de Zekrom y Reshiram nacieron en su cuerpo. Solo entonces surgió la existencia de tres dragones, teniendo el dragón original completo. Y este dragón original está dominado por la conciencia de Kyurem. El dragón original es equivalente al pseudo legendario de Teselia, Hydreigon. Hydreigon solo tiene un cerebro en la cabeza del medio. Las dos cabezas laterales son como brazos. Pero en Zuilos, antes de que Hydreigon evolucionara, ambas cabezas tenían su propia conciencia. Justo después de la evolución, las dos conciencias se fusionaron. La conciencia más fuerte se convirtió en la dominante de la nueva forma. El dragón original debería ser así. Solo la fusión de tres conciencias, dominadas por el más poderoso Kyurem. Entonces, Kyurem siempre existió. Incluso llamar a ese dragón original la forma completa de Kyurem no es una exageración. La piedra de hielo que sostiene este cazador debería ser un producto creado por el dragón original usando esa parte del poder de Kyurem.
No es de extrañar que pudiera asustar a esos débiles Pokémon salvajes. El aura de un Pokémon legendario sigue siendo muy poderosa. Además, esta piedra de hielo parecía como si hubiera sido creada no hace mucho tiempo. El aura que contenía no había sido borrada mucho por el tiempo. No sé si lo elegí por suerte o por tener alguna identidad especial. Will miró la parte posterior de la cabeza de esta persona y todo el vestido. No parecía un personaje especial. Pero esta piedra de hielo no debería ser algo recogido por suerte. Will sacudió la cabeza, despejando esos pensamientos confusos de su mente. Después de adivinar el origen de esta piedra de hielo, Will ya no sentía mucha curiosidad y no planeaba arrebatársela. Sintió el aura en el corazón de este cazador, lleno de conmoción y sorpresa. Will no se sorprendió. Ser mordido por Benípede en un bosque así significa básicamente una muerte segura. Incluso si la piedra de hielo puede ahuyentar a otras bestias mágicas débiles. Pero no podemos garantizar que se acerquen poderosas bestias mágicas. Además, incluso si no aparecen bestias mágicas, esta herida le hará desangrar hasta morir. En un entorno tan desesperado, al ser salvado de repente, por supuesto se sentiría conmocionado y sorprendido. Si este cazador no generara esta emoción en su corazón, entonces Will tendría que considerar si la otra parte escuchó algo y vino específicamente por él. Pasaron 5 minutos. Al ver que la herida de esta persona estaba casi curada, Will se levantó y se fue rápidamente. Pasaron otros 5 minutos. El cazador apenas se incorporó del suelo, miró en la dirección en la que Will se había ido, tragó saliva y murmuró: el sabio del bosque resultó ser una bestia mágica. Justo ahora cuando estaba acostado en el suelo. Aunque no podía ver detrás de él, podía ver la piedra de hielo en su mano. Y en la piedra de hielo, la figura reflejada era precisamente una bestia mágica canina humanoide de color negro y azul. Fin del capítulo 356.